Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver teorema de Thevenin. ¿Para qué me sirve el teorema de Thevenin? ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos un circuito muy grande. ¿Ya? Supongamos que tenemos ese circuito de varias mallas. ¿Ya? Entonces, el teorema de Thevenin sirve para lo siguiente. Nosotros podemos resumir todas estas mallas por una resistencia, por una fuente de voltaje con una resistencia. Entonces, todo eso lo podemos conectar acá, esto conectar acá, y resumo todo esto de aquí por un voltaje, una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Cuándo yo decido hacer esto? Cuando el circuito que estoy analizando, esta parte no va a cambiar. Si esta parte no va a cambiar, la reemplazo por una fuente de voltaje o una resistencia. Y esta no la reemplazo porque esta es la que va a ir cambiando. Por si acaso usted esté diseñando, esté en un proyecto de electrónica diseñando algo, y usted sabe que esto de aquí es fijo, esto de aquí va a ir variando, entonces ya no va a simular o a armar un circuito grande aquí, sino que para los cálculos va a usar un Thevenin. Y lo que vamos a aprender ahora es a calcular de cuánto sería esa fuente de voltaje y de cuánto sería esa resistencia. Si está claro con lo que acabo de explicar, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Ya. Entonces, el Thevenin va a variar. Quiero que tenga en mente una cosita con respecto al Thevenin. Usted tiene que fijarse en el Thevenin de cuántas fuentes tiene. O sea, no cuántas, sino que qué tipo de fuentes tiene. La forma, digamos, fácil es cuando solo tenemos fuentes independientes. La forma, no difícil, sino que, ¿cómo podemos ponerle? Más compleja. Es cuando tenemos al menos alguna fuente independiente, dependiente. ¿Ya? Esta es la forma donde agrego o me invento una fuente de 1 voltio o 1 amperio. ¿Ya? La segunda forma es donde nos vamos a inventar una fuente de 1 voltio y 1 amperio. Son dos formas, ¿no? La forma en la que, la primera forma, que sería que solo tenemos fuentes independientes, que es fácil resolver esa. La otra también es fácil, pero hay que tratarla un poquito más, ¿no? La forma que es un poquito más compleja, que es cuando tenemos al menos una fuente dependiente. Ya. Estudiantes, este circuito que tenemos aquí con el que vamos a trabajar,
¿De qué forma sería? ¿De la primera forma o de la segunda forma? Escríbalo en el chat. Perfecto, ¿no? Nosotros vamos a hacer en la forma uno, que es la forma más fácil, porque aquí tenemos solo fuentes independientes, ¿no? Posteriormente, en las siguientes clases, vamos a hacerlo cuando tengamos fuentes dependientes e independientes, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. La forma que vamos a hacer es esta, ¿no? Con fuentes independientes. Bueno, lo que vamos a hacer es, por si acaso, ¿no? Para que me entiendan, esto no me habían dicho a mí cuando yo era. Vamos a suponer que este es un circuito súper grande, así, así y así. Y nosotros ya decidimos que esta es la parte que no va a cambiar. Esta es la parte que yo quiero reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia, ¿ya? Todo lo que encerré, todo esto que encerré, lo quiero reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Para qué? Porque si yo sé que todo esto no cambia, y yo sé que todo esto no cambia, yo en un futuro, a la hora de armar o a la hora de hacer una simulación o a la hora de hacer cálculos, más que todo a la hora de hacer cálculos a mano, yo voy a decir esto. Todo eso lo reemplazo por una fuente de voltaje, una fuente de voltaje y una resistencia, ¿ya? De eso se trata. Ya. Repito, yo tengo un circuito bien grande y ese circuito de la parte que se repite o la parte que no varía, la voy a reemplazar por esa fuente de voltaje que dibujé ahí y esa resistencia. Ya. Regresemos al circuito original. Ya. Entonces, mi misión es todo esto, transformarlo en una fuente de voltaje con una resistencia. Ya. Sino que ya directamente el ejercicio le enseña no todo el circuito completo, así sería el circuito completo, sino que le enseña la parte que usted va a reducir. Esta es la parte que vamos a reducir. Entonces, repito, el circuito original es más grande, pero a ti y a mí nos va a dar el libro que resolvamos solo la parte que vamos a reducir. Esta es la parte que vamos a reducir, que es lo vamos a reducir. Escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje desde A hasta B, por cualquier método que usted quiera resolverlo. Ya, vamos a suponer que usted quiere hacer mallas. Ya, estamos haciendo mallas y nosotros sabemos que cuando hacemos mallas y hay fuentes de corriente, no se puede pasar por esos lugares, ¿no? Por ejemplo, no se puede pasar por aquí. Pero el mismo lugar por donde no puedo pasar
me va a dar una ecuación. Me va a dar, ¿cuál es la ecuación que me da esa fuente de corriente? Me dice que I1 vale 1 amperio. ¿Ya? Facilito. ¿Por dónde más no puedo pasar? Por acá. No puedo pasar por aquí. Pero si no puedo pasar por ahí, me va a dar una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que me da ahí? Me está dando que I2 menos I3 es igual a 3 amperios. ¿Ya? Bueno, ahí está listo, ¿no? I2 menos I3, 3 amperios. Ya está lista esa ecuación también. Voy a ir marcándolas. Mire, tengo 3 corrientes. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Escribo en el chat. Necesito 3, ¿no? Ya. Entonces yo tengo que buscar una malla. Con lo que me quedó, ver la forma de hacer una malla. Ya. Esto no puede ser una malla, porque estoy pasando por la, por la fuente de 1 amperio. Esto tampoco puede ser una malla, porque estoy pasando por la fuente de 3 amperios. La única posibilidad de hacer una malla es esto. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y esa es la última ecuación que me falta. Voy a empezar desde aquí. Y me voy a ir en este sentido. En el sentido de la corriente I2. Entonces, yo tengo que menos 6. Vamos copiando eso, ¿no? La corriente entra por el más, sale por el menos. Entra por el más, sale por el menos. Entra por el más, sale por el menos. Ya, empezamos, ¿no? De más a menos, menos. Menos 6. Y 2 menos I1. Ya, de menos a más, más. Más 14. Menos 14. No, solamente hay una corriente que pasa por ahí, que es la I2. Y nada más, ¿no? Ya llegamos al inicio, ¿no? 6 y 2 menos I1, más 14, más 14 por I2, no, nos vamos por el lado del 5. Menos 5 por I3. Ya, y regresamos al punto de inicio. Igual a 0. ¿Ya? Ya, esto de aquí sería menos 6 y 2. Esto de aquí sería más 6 y 1. Ya. La siguiente va a ser la ecuación, saquemos términos semejantes. Solo hay 6 y 1. La I2 hay menos 14, menos 6, menos 20 serían. Menos 5 y 3. Y el otro lado va igual, menos 14. Ya, esa sería la última ecuación. Ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Si tenemos hasta ahí igual sus ecuaciones y las mías, escribo OK. Puede que yo me haya confundido en un signo o algo, ¿no? Escribo Sí, OK. está bien.
Ya, listo. Entonces, dígame con su calculadora los tres valores de corriente, I1, I2 y 3. Bueno, I1 ya está, ¿no? Dígalo en el chat. Bueno, tenemos las tres corrientes. Usted sabe que, por lo que hemos aprendido, cuando tenemos las tres corrientes, tenemos todo para poder resolver cualquier cosa que me pidan en esa malla. Como yo quería el voltaje entre A y B, el voltaje en los puntos A y B que usted puede ver ahí. Entonces, imagínese que usted tiene un multímetro y está pidiendo voltaje de A hasta B. Ahora, en realidad, cuando le están pidiendo voltajes de A hasta B, mire, yo voy a borrar ese cable. Y es lo mismo que como si le estuvieran pidiendo el voltaje aquí hasta acá, que sería el voltaje en la resistencia, donde el más está aquí y el menos está acá abajo. Entonces analice esa resistencia, acá aparte, ¿no? Tengo que esa resistencia vale 5 ohmios, tiene un más aquí, un menos acá. La corriente pasa para abajo, desde el más hasta el menos. Y esa corriente coincide con la I3, es la misma I3, si se da cuenta. Entonces el voltaje en ese punto que yo quiero va a ser igual a 5 por I3. Sería 5 por menos 1,6. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da el voltaje de AB? Desde A hasta B. Multiplicación, ¿verdad? Sí, Sale -8. menos 8, gracias. Ya. Entonces el voltaje de AB es menos 8. Nosotros vamos a reemplazar eso. Déjenme poner aquí un dibujo bien bonito para decir que, como yo le había dicho, que el Thevenin es reemplazar eso por una fuente de voltaje y una resistencia. Ahí está la resistencia. Y podríamos hacer lo siguiente. Poner aquí más, menos, menos 8 voltios. O hacer lo siguiente. Y ya cambiar los signos aquí y dejarle 8. ¿Ya? Ya tengo resuelto la parte de el voltaje de Thevenin. Me falta encontrar cuánto vale la resistencia. Si hasta aquí me sigue, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, hágala. Ya encontramos la parte. Tenemos para reemplazar eso, tenemos que tener una fuente de voltaje y una resistencia. Ya encontramos la fuente de voltaje. Falta la resistencia. Ya. Vamos a borrar estas cositas. Están aquí. ¿El orden de más y menos en la fuente es indistinto o así estaba en el ejercicio inicial? ¿Qué cosa? De la fuente, de la fuente, el orden digo de la fuente. Que No, está... es indistinto. Ah, Si, ya, ya, listo. si tú quieres, a ver, vamos a que quede eso claro. Nosotros calculamos diciendo que, a ver, atiéndanme aquí, por favor, estudiantes, para que no haya confusión. Empezamos diciendo que es un voltaje de A a B. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es positivo? El A. ¿Quién es negativo? El B. El A es el positivo y el B es negativo. Yo lo calculé con el más arriba, con el menos abajo, y entonces eh, aquí tiene que ir el más arriba y el menos abajo. ¿Qué valor? Menos 8. Esa es la respuesta. Pero esto es como en física.
Alguien viene y dice, la corriente resultante me sale así con menos 50, ¿no? Menos 50 newtons. Eso le salió a Juanito. ¿Ya? Pepito le discute. Pepito le dice, no, a mí me sale así, pero me sale 50. ¿Quién está en la correcta? Ambos, porque están diciendo lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, por eso es que yo quise ponerle positivo y cambiarles los signos, ¿no? ¿Ya? Es como que alguien está presentando la respuesta así y otra persona presenta la respuesta así, pero es lo mismo. Sí está claro que es lo mismo. Si está claro que es lo mismo, escriban sí. Pero si usted se va a confundir, mejor déjelo así como estaba. Déjelo así con un menos 8, ¿ya? Déjelo así mejor para que no se confunda. Menos 8 voltios. Déjelo así para que no se confunda, ¿ya? Ya, entonces vamos a encontrar la resistencia. Ya. Resistencia de Thevenin. RTH, para decir que es resistencia de Thevenin. Le voy a hacer una explicación. Hay que todas las fuentes enviarlas a cero o cambiarlas a cero. Todas las fuentes cambiarlas a valor cero. Listo. Cuando una fuente de voltaje va a cero, es un corto. Cuando una fuente de corriente va a cero, es un circuito abierto. ¿Ya? Cuando una fuente déjeme poner más arriba esto. Cuando una fuente de voltaje es cero, es un corto. Cuando una fuente de corriente va a cero, es un circuito abierto. Vamos con la primera que dice. Fuentes de voltaje, cambiarlas por corto. Fuentes de voltaje, cambiarlas por corto. Vamos a quitar las fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje, cambiarlas por corto. La única fuente de voltaje que yo veo es esta. Y la voy a cambiar por un corto. Listo. Fuentes de corriente por circuito abierto. Fuentes de corriente por circuito abierto. Las cambio aquí, cambio esta. Y las dejo como circuito abierto. Las dejo así. ¿Ya? Si las dejo así, esto no está haciendo nada. Esto no está haciendo nada. Esto tampoco. Este pedacito de aquí no está haciendo nada. Y esto de acá tampoco. Entonces tengo que decir, para sacar la regla de Thevenin, tengo que decir cuál es la resistencia que yo veo desde A y B.
Como que yo estoy parado en A y B y veo por acá. ¿Qué resistencia encuentro? Encuentro una serie entre estas dos y ese resultado paralelo con este. Sería 20 R de Thevenin. Ya sería 20, 16 más 4, que es 20, paralelo con 5. ¿Cuánto me da eso? 4 dice alguien ahí. Sí, no, sí da 4. Ya, perfecto, entonces esta resistencia de aquí vale 4 ohms. Y así hemos reducido todo ese circuito grandote en dos cositas. Una fuente de -8 y una resistencia de 4. Ya, aclarando una duda, este, vamos a mandar las fuentes a cero, ¿no? Y tenemos que tener una fuente de voltaje a 0 voltios, es como tener un corto, y tener las otras así como tener un circuito abierto, ¿no? Podríamos dejarlo así. Ya. Lo que vamos a hacer es coger un multímetro, si que tuviéramos en la vida real o en un simulador, y medir la resistencia que hay de aquí a acá. Y esa es la resistencia de Thevenin. Ahora, yo elimino esta didácticamente para que usted vea que no es un circuito difícil, sino que es un circuito fácil, ¿ya? Entonces yo vengo y digo, elimino esto, y así se ve que el circuito es más fácil. Pero no puedo eliminar el tramo de A y B, porque aquí es donde estoy midiendo, ¿ya? Si entendieron, escriban OK, si no pregunten, repito, esto debería quedar así, así, pero yo le borro eso para que nuestra mente, su mente y mi mente, vean que en realidad es un circuito sencillo de resolver serie paralela. Bueno, aquí en este caso estamos en la forma 2, en la segunda forma, porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos fuentes de voltaje dependientes. Esto de aquí. Entonces repito, esta fuente de 2Vx, fuente de corriente de 2Vx, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Es lo que me impide encontrar la resistencia de Thevenin de la forma anterior. Repito, esta fuente de 2Vx es lo que me impide encontrar la resistencia de Thevenin como la forma anterior. Pantalla me dicen. Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí ven mi pantalla ustedes? Ah, parece que no me ven. Ya, vamos. Entonces, repito, ¿no? Este es el ejercicio que vamos a hacer. Este ejercicio sería de la segunda forma, ¿ya? ¿Por qué de la segunda forma? Porque tenemos esta fuente de aquí. Esta fuente dependiente es una fuente de corriente, está dibujada una flecha, es de corriente controlada por un voltaje. Esta es la fuente que cuando yo quiero usar R de Thevenin, acuérdense que con R de Thevenin, lo que hicimos al último, el ejercicio pasado, decimos que esta fuente se hace un corto y que las fuentes de corriente se abrían. Eso no sucede cuando tenemos una fuente de corriente dependiente. ¿Ya? Vamos a sacar el voltaje. Miren, inclusive aquí ya me dicen, ¿no? Tienes que sacar el voltaje y la resistencia. Vamos a borrar eso. Pero sí la respuesta, ¿no? Encontrar el voltaje y la resistencia. Ya. La parte de voltaje de Thevenin es lo mismo, ¿no? Usted va a sacar el voltaje desde A hasta B. ¿Ya?
Es como que usted me pusiera un multímetro aquí, ¿no? Ya. Dice cuenta que medir el voltaje desde A hasta B. Vamos a usar el método de nodos, ¿ya? Para variar un poquito. Este nodo le voy a llamar B1. Este nodo de acá lo voy a llamar, podría llamarlo B2, pero le voy a llamar, miren, B2 es Bx. De una vez le voy a poner Bx. ¿Está entendido eso? Está entendido que B2 lo puedo llamar como Bx, porque es la caída. ¿Cómo yo mido Bx si tuviera un multímetro? Si yo quisiera medir Bx o B2, el cable rojo lo pongo acá, y el cable negro lo pongo abajo. Si yo con ese multímetro como está así, puedo medir a B2 y a Bx. Entonces, está entendido que B2 es igual a Bx, son lo mismo. Y le puedo poner solamente directamente Bx, ya no B2. Si está entendido eso, escriba sí. Si no, dígame para enseñarle de otra forma que lo vea. Ya, listo, entonces. Ya, ahora atiéndame. ¿Puede usted entender que el voltaje de AB también es Bx? ¿Lo ve o no lo ve? Mire cómo es este cable. Quito ese cable y en lugar de ponerlo ahí, lo pongo más acá, o lo pongo más acá, o lo pongo más acá. Ya, y mire el negativo. Ese cable que está ahí es lo mismo como que yo lo ponga un poquito más acá, o que lo ponga un poquito más acá, o lo ponga más acá. Entonces, ya puedo decir que voltaje de AB, unidad es encontrar de X. ¿Estamos claros? Tenemos que lo con eso, digo, ok. Medir de AB es lo mismo que medir de X. Y si no entienden, pregunten. Antes que borre los multímetros. El resto, por favor, responda. Si entendió, diga que entendió. Diga, póngale ok. Si no, pregunte. Ya, entonces, voy a borrar estos multímetros. Y ya sabemos que hay dos nodos arriba, ¿no? B1 y Bx, porque el nodo que está abajo es el nodo que va a valer cero. Tengo un minutito que tengo que enchufar la máquina. Se está descargando. Ya, ya. Entonces, le estaba diciendo que el nodo que está abajo es el nodo de 0 voltios.
Es el nodo que tiene la referencia. Ya, entonces hay que encontrar voltaje de X. Eso es todo, ¿no? Vamos a buscar las fuentes, porque yo le había explicado que eh, las fuentes no se puede, con las fuentes me va a dar una ecuación directa. Entonces, déjame ver si se lo dibujo. Aquí. Sí, eso me va a decir, mire, ¿qué está en el más? ¿Qué está en el más? En el más está B1. ¿Qué está en el menos? En el menos está el nodo de acá abajo que es 0 voltios. B1 menos 0 es igual a lo que yo me diría ahí, que es 30. Por lo tanto, B1 vale 30. ¿Entendido eso? Si está entendido, escriba así. Si no, pregunte. Ahí está, ¿no? Ya. Vamos con el nodo BX. Déjame borrar esto. El nodo BX tiene algunas corrientes que le entran. Tiene una corriente así, que la voy a llamar I1. Tiene una corriente así, que yo la voy a dibujar para abajo. Y nada más, ¿no? Porque esta que está acá, ya está armada esa fuente, ¿no? Ya no tengo que dibujar otra corriente, ¿no? Porque yo hay una fuente de corriente. Entonces, mire con atención el nodo BX. Le entra I1, le sale I2 y le sale 2BX. ¿Ya? Vamos a definir el nombre de la corriente I1. ¿Cuánto vale la corriente I1? ¿Ya? La corriente I1, la corriente tiene que entrar por el más y salir por el menos. Entonces, ¿qué está en el más? En el más está B1. Entonces, B1 menos lo que está en el menos, menos Bx, esto es igual a corriente por resistencia. Sería igual a 12I1. Despejando, vamos a tener que I1 es igual a B1 menos Bx para 12. Si llegó a esto también, escriba OK. Si no, pregunte. Vamos con I2. Vamos a ver cómo está I2. I2 tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Entonces, ¿qué está en el más? En el más de I2 está Bx. Entonces, Bx menos lo que está en el menos. ¿Qué está en el menos? Está en el menos. 0 voltios está en el menos, ¿no? Menos 0 es igual a I2 por 60, ¿no? Despejando, tengo que I2 es Bx para 60. ¿Ya? Escriba así si tenemos lo mismo. Si no, hable en un micrófono. Escriba así si tenemos lo mismo con I2. ¿Ya? Ahora, recién vamos a analizar el nodo.
¿Ya? Entonces usted sabe que corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Vamos a analizar el nodo BX. Corrientes que entran igual corriente. Vamos a escribir eso. Déjame ver quién entra. Solo entra I1. ¿Quién sale? Sale I2 y sale 2BX. Ya, recuerde que BX es una fuente de corriente. Recuerde que BX es una fuente de corriente. Recuerde que BX es una fuente de corriente controlada por voltaje, pero es de corriente, por eso se suma ahí. Mire el dibujito, es una flecha el dibujito. Ya. Voy a despejar a un lado. Ya. Igual cero. Ya. Y voy a reemplazar las corrientes. Y uno va a ser B1 menos BX menos BX igual cero. Sino que si me falta algo acá abajo. Me falta un 12 y aquí un 60. Ya. Hasta ahí estamos. Hemos reemplazado nomás. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esto? Es 60, ¿no? Usted descompone en suma de quebrados en 62 y le va a dar que 60. Multiplico 60 aquí, multiplico 60 acá. Esto sigue siendo 0. 60 para 2 es 5, ¿no? Va a ser 5B1 menos 5BX. 60 para 60, 1, ¿no? Menos de X. 60 por menos 2 sería menos 120X. Es igual a 0. Ahora me va a quedar 5B1 menos 126 de X igual a 0. Entonces, confirme que esa es la ecuación, ¿ya? Y como ya tú tienes que B1 vale 30, reemplace eso y dígame cuánto le va a quedar de X. Ya, eso le va a quedar 5 por 30 dividido por 126. ¿Cuánto queda eso con su calculadora? Ya, 1,19 me dice. Ya, entonces el resultado del voltaje de Thevenin, el voltaje AB, sería 1,19. Ya. Si se ha entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla antes de borrar. Ya. Noten lo que sucedió, ¿no? Por favor, hay que usar la imaginación. Yo el circuito lo tenía así, ¿no?
yo en mi mente dije, aquí hay un multímetro que no puedo poner el multímetro aquí, acá, porque yo no sé cuánto vale el voltaje en la fuente de 2X. Recuerde que es una fuente de corriente, por eso no sé cuánto es su voltaje. Entonces, usando la lógica, yo me fui moviendo cada vez más adentro, más adentro, más adentro, hasta que dije, ah, yo le mido el voltaje a esa resistencia que está allá, ¿no? Mira, está aquí, más adentro, puedo hacerlo más adentro, más adentro, más adentro, hasta que yo me digo, puedo medir el voltaje de esta resistencia. Entonces, el voltaje se llama Vx para decir que esa es mi solución. ¿Ya? O sea, me busqué la forma de encontrar mi respuesta. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Así mismo te va a tener que hacer en el deber. Ya. Vamos a borrar esto y vamos a sacar la resistencia de Thevenin. ¿Ya? La resistencia que se sacaba antes, usted borraba esas fuentes y ya está. Aquí no puede hacer eso. Mire, aquí no puede hacer esto. Esto, darla abierta porque es de corriente. Y cerrar esta porque es de voltaje y cerrarla así. Eso no puede hacer, eso está mal. En muchos exámenes yo veo eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque hay una fuente dependiente. Repito, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque hay una fuente dependiente. Si usted me hace esto en un examen, está mal y no le doy ningún punto por esto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Escriba así. ¿Sí? ¿No entendió? Pregunto. No puede hacer eso porque hay una fuente. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo ahorita? Que eso me confundí un poquito. Ya, mira, este ejercicio está así. ¿Ya? En lo que aprendimos hace poco, al inicio de esta clase, aprendimos cómo sacar R de Thevenin con fuentes independientes todas, ¿no? Aquí no está sucediendo que todas son independientes. Hay una que es dependiente, que es la 2Bx. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo unos exámenes que hacen esto y empiezan a resolver eso. Y dicen, ah, ya que hay un paralelo de 12,60, ya está. No, cuando hay fuentes dependientes no se puede hacer así, ¿ya? Eso está mal. Y si usted lo hace en Pero un... si usted lo pide como trampa, ingeniero, No, es que yo no le voy a poner como trampa, porque yo le voy a poner eso. Usted tiene que saber cómo actuar, ¿no? O sea, eso es como que a tu papá lo vayan a operar del corazón y le abran las tripas. O sea, no hay trampa. Si la operación es del corazón, hay que abrir el corazón, pues. Y si no empezaste abriendo el corazón, es que estás perdido. ¿Sí me explico? ah, ya, listo, ingeniero, gracias. Eso, doctor, soy ChatGPT. Claro, usted de entrada va a hacer... ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser el método que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ya. Con atención. Usted sabe que la única fórmula que estamos trabajando es voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Entonces, para encontrar la resistencia, porque se trata de encontrar la resistencia de Thevenin, ¿no? Si usted supiera cuánto vale el voltaje y cuánto vale la corriente, podría sacar la resistencia. De hecho, eso es lo que hace el multímetro para leer la resistencia. Sí, es de variable dependiente de Vx. Thevenin. Ya. Vamos a ver cómo trabaja un multímetro cuando usted lo hace medir resistencia. Multímetro, esta es la resistencia. El multímetro tú le pones aquí el cable rojo, el cable negro. ¿Cómo hace el multímetro para decirle que esa resistencia vale 10 ohmios, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted cree que él hace? ¿Y qué hace? ¿La huele? ¿La lee? ¿La ve? ¿La presiente? ¿Qué cree que hace el multímetro? El multímetro lo que hace es mandar un voltaje
un voltaje, no sé de cuánto mande, de 5 voltios o lo que sea. 5 voltios. Y lee qué corriente le regresa. Cuenta que le regresa una corriente de 10 miliamperios. Entonces él dice, me regresó 10 miliamperios. Ya. Entonces, hace una división matemática y dice, la corriente la resistencia esa es de 0.5K. Repito, el multímetro no puede ver, no tiene un lector de código de barras, no tiene una cámara. Él manda un voltaje y ve qué corriente le llega. Y así es como le dice qué resistencia hay. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Bien. Siguiendo ese principio, es lo que vamos a utilizar para resolver esto. Ahora que usted sabe cómo funciona el multímetro, ¿ya? Usted o va a dar una corriente y va a leer un voltaje, o vas a dar un voltaje y vas a leer una corriente. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo inventar aquí una fuente de un voltaje cualquiera, pero yo voy a inventarme el voltaje más pequeño que es más fácil trabajar, ¿no? 1 voltio. Lo conecto acá, y para encontrar la resistencia de Thevenin, yo voy a leer qué corriente le regresa. Esta corriente que me regresa, lo que sale, la voy a llamar Z ya, cualquier nombre. Entonces yo sé que R va a ser igual a B para I. B es la fuente que yo me inventé de 1 voltio. Estoy diciendo lo que está haciendo el multímetro. Yo te doy 1 voltio y veo qué corriente me regresas. No sé cuánto me vas a regresar en el cálculo. Yo tengo que calcular IZ para resolver esto, si se da cuenta. ¿Está claro hasta ahí? Voy a replicar lo que haría el multímetro. Yo me voy a inventar un voltaje y voy a ver qué corriente me regresa para dividirlas y tener la resistencia. ¿Está claro? Si está claro, escriba así. Repito, voy a hacer lo que hace el multímetro para medir resistencias. Me voy a inventar un voltaje. Entonces puede inventar un voltaje de 10 voltios, de 100 voltios, pero no te vas a poner un número tan grande. Pues, ¿no? Yo pondría una de 1 voltio y veo qué corriente me regresa. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma recíproca, ¿cuál sería? Hacer lo contrario. Inventarme una fuente de corriente. Inventarme una fuente de corriente. ¿Y qué voy a esperar? ¿Qué voy a medir? Una fuente de corriente de 1 amperio. ¿Y qué voy a medir? Voltaje. El voltaje, perfecto. El voltaje que va a caer aquí. Este voltaje de aquí. Que sería el voltaje desde A hasta B, ¿no? Pongámoslo acá. Más, menos, voltaje de A a B. ¿Está claro? Si está claro, escribo OK. Cualquiera de las dos métodos le va a dar el resultado, ¿no? Aquí sería voltaje para corriente. El voltaje no lo conozco, habría que calcularlo, que sería el voltaje de A hasta B, y la corriente de 1 amperio. ¿Ya? Entonces ya sabemos que agregando esa fuente, vamos a tener que encontrar el voltaje de AB. ¿Ya? Este voltaje de AB va a ser igual al voltaje AB que sacamos anteriormente en este ejercicio, ¿sí o no?
Este voltaje AB va a ser igual al voltaje AB que sacamos en la primera parte del ejercicio. No, perfecto, no, porque hemos agregado una fuente de corriente, pues no te va a dar lo mismo. Esto de aquí ya altera el ejercicio, no te va a dar lo mismo. Le digo porque hay gente que viene y dice, ah, ya, eso de acá ya me salió que era 1,19 dividido para 1, ya está, sencillísimo. No, este voltaje AB no es igual al anterior. Es un nuevo voltaje AB porque usted ha alterado la malla agregando esa fuente de corriente. ¿Estamos claros con lo que acabo de decir? Si estamos claros en que va así. Ya, hay que encontrar esto. Ya. Eh, yo me voy por mallas porque hay cosas que yo ya sé. Yo ya sé que esto se llama B1. Yo ya sé que todo esto se llama BX, ¿no? Por la milicia que se simplemente. Voltaje AB también es BX. ¿Ya? Solo que no me va a salir 1,19. Déjame poner aquí. BAB igual BX. Aquí en este ejercicio no es igual a 1,19. Esto era el voltaje de Thevenin. En la resistencia de Thevenin, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque se cambió, se le agregó una fuente de corriente. Pero sí puedo decir que son iguales. Ya, ya sabíamos, analizando esto, que me va a dar que B1 es 30. Cuando analizamos las corrientes, borraré. Nosotros dijimos lo siguiente. Esta corriente se llamaba I1. Esta corriente I2. Pregunta, estudiantes. ¿Cambia la ecuación de I1 y la ecuación de I2? Que ya hice anteriormente. ¿Cambian? No cambia, ¿no? No cambia la ecuación de I1. Entonces, vamos a tener que I1 es igual a B1 menos BX. Copia la de lo que tenía anteriormente. La ecuación, no el valor, la ecuación para 12. ¿Cambia la ecuación de I2? No cambia. La ecuación de I2 va a ser BX para 60. Ya. Cambia la ecuación del nodo, las corrientes. Esto que está aquí cambia, ¿sí o no? Cambia la ecuación de las corrientes. Sí, esa sí cambia. Esa sí cambia porque aquí hay una de más, ¿no? Repito, la ecuación de las corrientes sí cambia porque hay una fuente de más. ¿Cómo era esa ecuación de las corrientes? Era I1 que entra ahora 1. ¿Quién sale? Sale I2 con 2Bx. Ya. Entonces la ecuación me va a quedar I1 más 1 menos I2 menos 2Bx. Igual 0. Ahora veamos, reemplacemos, ¿no? Eso es I1, 1 menos I2 que es Bx por 60. Menos 2Bx igual 0.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esta suma? 60. ¿60 por 0? 0. Al otro lado, tomamos una resolución ahí. Sería 60 para 2 a 5. 5b1 menos 5bx más 60 menos bx menos 120bx. Igual 0. Entonces tengo 5b1, el bx tengo 126bx menos 60 igual a menos 60. Ya, entonces tengo lo que quería, ¿no? Tengo esta ecuación. Y sabiendo que el B1 vale 30, ¿cuánto vale BX? Escríbalo en el chat. Bueno, Queda positivo. sí, sí, porque los signos se anulan. Ya, entonces tenemos que me dicen que sale 1.6. Ya. Al decir que BX sale 1.6, ya puedo resolver esa ecuación que quedó ahí, ¿no? Voltaje de AB, dijimos que si yo me invento una fuente de 1 amperio, que es lo que yo hice, ¿ya? Me va a salir una fuente de 1.6. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia es de 1.6 ohms. Yo tengo mi resistencia de Thevenin y mi fuente de corriente. Entonces, todo ese circuito que tengo ahí, mañana o más tarde lo voy a reemplazar por una resistencia. Borremos esto. Recuerdo cómo estaba el circuito originalmente. ¿Ya? Entonces, esa resistencia va a ser de 1.6 ohmios y esta fuente va a ser de 1,19 voltios. Ya hemos encontrado el voltaje de Thevenin y su resistencia de Thevenin.